10:30 en la República Argentina. Recuerden, denle like, me gusta, compartan, pónganle la campanita, suscríbanse al canal de YouTube también de Revista Trinchera o de Trinchera TV, que eso nos ayuda también a hacer que el algoritmo funcione de mejor manera y que más gente pueda acercarse a conocer qué es lo que hacemos aquí en Radio Trinchera. Decíamos, nos vamos a meter en el primero de los análisis que va a estar circunscripto en gran medida el programa del día de hoy a lo que dejó la cumbre de Kazán, que se realizó esta semana entre el 22 y el 24 de octubre en esa región de Tartastán, creo que es la región. Tercer capital o tercer ciudad en importancia de la Federación Rusa, una Kazán donde viven o está dividido, según estimaciones, casi miti-mite entre tártaros y musulmanes. Una particularidad que tiene esa ciudad que, según varios expertos, es como una muestra o una representación de la diversidad cultural que tiene Rusia en todo su territorio, amplio territorio, siendo que es la nación que tiene más territorio a nivel mundial. Decíamos, mucha tela para cortar y seguramente mucho que va a dar que hablar con lo que se vaya desglosando del acuerdo que se firmó entre los países asistentes. Sí, 36 delegaciones de 36 países participaron, 22 de ellas encabezadas por jefes de Estado y otros altos funcionarios. Dentro de los 5 miembros tradicionales de los BRICS, el único que no pudo asistir fue Lula da Silva, que mandó a su canciller, alegó algunos temas médicos. Y después... Se golpeó la cabeza. Sí me parece interesante resaltar que al mismo tiempo se estaba celebrando una especie de cumbre del Commonwealth. Y así todo, los representantes y jefes de Estado de la India y Sudáfrica estaban o priorizaron la cumbre del BRICS, lo que también me parece habla de la importancia de este evento. Al igual que el representante de Sri Lanka. Claro, que está intentando sumarse. Era uno de los países que estaba aspirando a sumarse a la cumbre de Kazán. Mientras tanto, vemos lo que fueron las llegadas de distintos mandatarios. La verdad que un marco imponente, el que se vivió en aquella región del planeta. Por lo que he escuchado, visto, leído, cero representación de Argentina. Cero representación de Argentina en el marco, bueno, no. Digo, incluso en términos periodísticos. No hubo, más allá de coberturas que se hicieron desde aquí, también por una cuestión de costos, estimo que muchos colegas que sabemos que han cubierto, de hecho nosotros también, si hubiésemos podido, hubiésemos tenido el dinero, quizá hubiésemos enviado a alguien a que cubra la cumbre. Era interesante para ir este evento. Sí, pero bueno. Interesante también el encuentro de Putin con Xi Jinping, el tercero en el año. Me parece que no es un dato menor en este contexto, porque Putin mantuvo en realidad prácticamente reuniones con casi todos los asistentes en las horas previas a la inauguración de la cumbre, pero bueno, por supuesto destacado el encuentro con Xi Jinping. Ahí el mandatario chino afirmó que la amistad entre China y Rusia es inquebrantable, que las relaciones de los dos países han evolucionado significativamente y han logrado también varios hitos. En ese sentido, Putin resaltó el crecimiento, por ejemplo, del 4,5% en el comercio bilateral entre Moscú y Beijing y el éxito de algunos proyectos conjuntos en diversos sectores. Un evento que, por supuesto, o sea, el primer día del evento ya evidenciaba las preocupaciones de los países occidentales, no por su magnitud y relevancia. Sí, y algo interesante, lo decíamos en la editorial, se dieron reuniones muy importantes en el marco del BRICS, más allá de
las reuniones, o más allá de lo que son las reuniones, las sesiones plenarias de los integrantes del bloque o de quienes quieren participar. De hecho hay dos instancias distintas, una donde están solamente los miembros y otra en la que están los miembros y están todas las demás delegaciones viendo y escuchando lo que allí se está discutiendo. Pero hubo algunos hitos que me parece que son importantes. Primero, la reunión de Narendra Modi, el presidente de la India, con el de Masoud Pezeshkian, el nuevo presidente iraní. Más allá de que históricamente tuvieron una muy buena relación estos dos países, esta reunión fundamentalmente es clave también para entender lo que va a ser lo que es en realidad, o en lo que se está avanzando, que es este corredor norte-sur que involucra a la India, a Irán y a Rusia como los tres pilares de ese corredor económico, que podría llegar a ser un corredor económico muy importante. Esto lo hemos venido señalando y es uno de los temas de los que hablaron. La otra de las reuniones sin lugar a dudas, la de precisamente Narendra Modi con Vladimir Putin, el organizador del evento. Sí, yo creo lo de Putin me parece, o sea, creo que de alguna manera se desdibuja, ¿no? Esta narrativa estadounidense que rodea a algunos de los países que están sometidos a las presiones económicas, a las sanciones, y pone de manifiesto que de pronto la atención global se va desplazando, ¿no? De manera objetiva hacia, bueno, aquellos lados por donde se está configurando un orden multipolar del que venimos hablando hace bastante, pero me parece que en esta cumbre en particular con un enfoque en el liderazgo de Putin y de Moscú en la cumbre, logrado en un contexto, digo, de 3 años de sanciones muy agresivas contra Rusia y en el marco también, por supuesto, de esta guerra que la OTAN lleva adelante desde hace varios años deliberadamente contra Rusia en Ucrania. Decíamos, coincido con esto que decíamos que Putin, además, o Narendra Modi se juntó además con Putin. A su vez se juntó, obviamente, como iba a suceder, con Xi Jinping, el mandatario ruso se juntó, tuvo 17 encuentros con mandatarios de otros países. Se dice fácil, pero juntar a 17 mandatarios en un encuentro de esta naturaleza lo logra una organización ya consolidada o que se está consolidando. No es muy habitual ver reuniones en las que haya muchos mandatarios juntos. Imaginemos aquí en nuestra América la CELAC, la Unión Europea, el Mercosur, cuando se juntan los presidentes. Sí, y aparte, digo, con una declaración de Kazán, ¿no? La declaración final después de 3 días de reunión, con algunos puntos interesantes, más allá de que después podamos discutir si las declaraciones efectivamente tienen incidencia en lo que sucede, de verdad. Pero bueno, una cumbre en la que, una declaración, perdón, en la que aparecen algunas de las cosas que veníamos abordando aquí en Marcha de Gigantes, ¿no? Por ejemplo, algunos de los puntos destacados de esta declaración de Kazán son el acuerdo entre los miembros para impulsar reformas en el sistema de Bretton Woods y de la ONU, y en esa misma línea la importancia de utilizar monedas nacionales en el comercio internacional, algo que va de la mano de este proceso de desdolarización del que venimos hablando. Después hay un apoyo generalizado a una propuesta de Rusia para crear una bolsa de cereales de los BRICS. Creo que es un aspecto muy interesante, sobre todo para poder estabilizar los precios de los alimentos y fortalecer la seguridad alimentaria. Y después algunas posiciones, por lo menos esto en una declaración firmada por todos estos jefes de estados que participaron, una posición sobre algunas emergencias globales, entre las que se destacan las agresiones de Israel contra Palestina y lo que está sucediendo en Ucrania. Algo de lo que también hablaron hace referencia a las sanciones unilaterales. Rechazaron las sanciones unilaterales planteando que era algo que iba en contra de lo que dice la Carta de Naciones Unidas. Y esto me parece que es un dato importante, sobre todo porque varios de los países que estaban asistiendo a esta cumbre, por mencionar los más sancionados, Rusia, Venezuela, Irán, ya esos 3 países, China que empieza a ser sancionada ahora. Estaba el secretario general de la ONU, presente en la cumbre de Kazán, Antonio Guterres. Antonio Guterres.
Y me parece que la reunión, la más importante de todas las que se vivió, fue la del mandarín Xi Jinping con su par indio, Narendra Modi. Decíamos en la editorial, las dos economías que según el FMI van a explicar el crecimiento en los próximos 5 años a nivel global, con entre las dos sumadas más de un 35% del PBI global. Estos dos países que en 2020 revivieron o se revivió una tensión fronteriza que, por lo que trascendió de esa reunión, llegaron a un acuerdo para ver cómo avanzar en la normalización de las relaciones y establecer cómo se cuida esa frontera, precisamente a lo que sucedía antes del 2020, para que no exista ese conflicto fronterizo del que también es parte Pakistán. Esto lo hemos abordado en alguna otra oportunidad. Ese es un hecho importantísimo. Decíamos en la editorial también, Bin Salman en el mismo momento se estaba juntando con Anthony Blinken. Y dato no menor, esto trascendió, o esto ayer por la noche era noticia, ayer por la noche Israel bombardeó o agredió a Irán. No pasó nada. Los sistemas antimisiles iraníes funcionaron. Supuestamente era la devolución de gentilezas a los misiles que había mandado Irán a Israel en represalia por la muerte de Ismail Haniyeh y Hassan Nasrallah. Teherán dice que no hubo explosiones, no hubo incidentes, que funcionaron las baterías antimisiles. Quedó en eso, habrá que ver si pasa algo más. Lo que sí no es menor es que para pasar desde el Estado de Israel hacia territorio iraní, porque muchos fueron aviones supuestamente los que realizaron las maniobras donde arrojaron los misiles, tuvieron que pasar indefectiblemente por territorio saudí. Día previo o días en los que estaban en la cumbre, Blinken se junta con Bin Salman. Digamos, es una ecuación que es 2 más 2 es 3. Sí, y así todo, Arabia Saudí aún en esta cumbre no confirmó su adhesión a los BRICS. Se especulaba con que lo que sucediera en esta cumbre de Kazán podría ser lo que definitivamente impulse a Arabia Saudí a afirmar que está dentro o a seguir dubitativo sin decir que está dentro o directamente a rechazar. Y una particularidad que me parece, antes de meternos en algún segmentito más, es a Putin le dieron un billete en un momento, un billete BRICS. El billete obviamente no es verdad, no es un billete original. Por original digo que haya sido oficialmente presentado o impreso. Sí es algo que después de la cumbre de Sudáfrica habían aprobado los rusos en el Parlamento y se había hecho una especie de boceto, de borrador de lo que podría llegar a ser el billete BRICS. Rusia es uno de los principales promotores de que se cree una moneda unificada, parte de esta creación de la bolsa de cereales y de crear una canasta de energía, también es otro de los elementos que podrían ser la sustentación de esa moneda BRICS, respaldada entre una canasta de materias primas que podría incluir el oro y que podría incluir las monedas locales de cada uno de los países. Dicho esto, vamos a avanzar rápidamente porque no nos queda mucho tiempo con algunos videitos que son interesantes. El primero que vamos a escuchar son las palabras que le dedicaba el presidente Vladimir Putin en una de las reuniones plenarias, creo que fue el segundo día, el día 23 de este mes, palabras que le dedicaba el presidente Vladimir Putin a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, que estaba en la cumbre, y esto fue lo que le decía. Уважаемый господин президент, Венесуэла под вашим руководством продолжает
Para quienes lo están escuchando y no viendo, lo que está planteando Vladimir Putin es que el gobierno de Nicolás Maduro sigue los lineamientos del comandante Chávez, que están teniendo un buen desarrollo en términos económicos. Se proyecta que van a tener un crecimiento de más del 5% de su economía, y reconoce no solamente el liderazgo, sino el proceso electoral que se vivió en la República Bolivariana de Venezuela, en la que sale triunfante Nicolás Maduro, cosa que lo dice públicamente. No es menor que Vladimir Putin le haya declarado unas palabras públicamente a Nicolás Maduro por la situación que se estaba viviendo. Putin ya sabía que Lula iba a vetar la decisión o la posibilidad de que Nicaragua y Venezuela ingresen al BRICS. Claro, para repasar, para los que no saben, para que un Estado pueda entrar a los BRICS tiene que haber unanimidad en la decisión, es decir, todos los estados deben estar de acuerdo con esa incorporación. En este caso, todos estaban de acuerdo con la incorporación de Venezuela, incluso hasta el año pasado, Lula da Silva también, y en esta cumbre, bueno, Brasil termina vetando el ingreso de Venezuela. No sé si vamos a profundizar en esto. Yo tengo muchísimas ganas de bardear. Vamos a profundizar un poquitito. ¿Ahora? No, ahora no. Bueno, perfecto. Pero vamos a profundizar. No, yo vengo con muchas ganas de bardear. Bueno, estoy un poco podrida del progresismo. Hoy justo esta semana tuve una compañera que volvió, estuvo de vacaciones, estuvo en Santiago de Chile, y de pronto en un almuerzo un montón de gente, compañera, diciendo, wow, qué buen presidente que tiene Chile, y yo tipo, ¿qué dice? Gente, ¿qué dicen? Así que vengo con ganas de... Bueno, parte de la ceguera ideológica que nos han implantado en las cabezas a través de los medios, las redes y la información que consumimos. Los BRICS también condenaron enérgicamente, todos los que participaron de la cumbre de los BRICS, por unanimidad, las agresiones y el genocidio de Israel, no solamente contra Gaza, sino contra el Líbano, país soberano. Y otra de las cosas que resultó interesante que se da en estas discusiones fue lo que dijo Nicolás Maduro respecto de lo que le dijo en este mismo cruce de palabras. Putin habló como uno de los primeros expositores por ser el anfitrión, le fue pasando la palabra a distintos países, y uno de ellos, de los que estaba sentado cuando se hizo la reunión plenaria, era Nicolás Maduro, que decía esto. Cada vez que cae un misil de alta precisión sobre un edificio de apartamentos en Gaza y mata a hombres, mujeres y niños, cada vez que cae un misil sobre Beirut o sobre el sur del Líbano, esos misiles incendian y destruyen el sistema de Naciones Unidas. ¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia? ¿O es que fue creada solo para perseguir a los países del sur? ¿Dónde está el sistema de justicia de Naciones Unidas? Solo para sacar documentos, comunicados, y la vida de los niños y niñas de Palestina no valen. Alcemos con fuerza la voz y busquemos un plan práctico también, audaz, para una refundación del sistema de Naciones Unidas que agoniza ante el surgimiento de corrientes nazis y fascistas a lo largo de esta coyuntura histórica tan dolorosa. Un nuevo mundo es posible. Creemos que un nuevo mundo ya ha nacido. Los BRICS es el epicentro del nacimiento y el parto histórico de ese nuevo mundo. Cuánta claridad, sí, muy claro, en la discusión y en el discurso de Nicolás Maduro. Una Venezuela que, al igual que cuando estaba Chávez, se caracterizó, con diferencias obviamente, porque son interlocutores distintos, pero siempre se caracterizó por marcar y poner los puntos sobre las íes. Y tengamos en cuenta que en esa reunión donde decía estas cosas Nicolás Maduro estaba Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, presente. O sea, le dijo en la cara a Guterres, lo que están haciendo es destruir el sistema de naciones.
Y por último, lo que vamos a ver es lo que decía Vladimir Putin respecto del veto de Brasil a Venezuela en particular en este caso. Nicaragua también era uno de los que podía o los que había aspirado a ingresar, pero lógicamente por no con la misma cuestión, relevancia energética, digamos. por para una lo que se cuestión está de peso discutiendo. específico, Nicaragua en términos geográficos era muy importante es muy importante por el posible canal de Nicaragua que sustituya o que pueda ser complemento del canal de Panamá como paso interoceánico, sobre todo porque se hablaba en su momento del financiamiento chino para construir esta obra, que después se cayó, no se pudo seguir, pero el ingreso de Nicaragua a los BRICS podría significar que ese proyecto vuelva a estar en marcha. Pero, sin dudas, Venezuela, la primera potencia en términos hidrocarburíferos, mayor reserva de petróleo del mundo, por lo menos probado, de petróleo convencional, tenía serias chances, muchísimas chances. De hecho, tenía muchísimas más chances que muchos de los que ingresaron al BRICS. Pero el veto de Brasil fue lo que lo impidió. Esto fue lo que decía el presidente Vladimir Putin al respecto. Значит, теперь по поводу Бразилии, оценки со стороны Бразилии того, что происходит. Para quienes lo están escuchando, lo que está diciendo Vladimir Putin es que sabía de la posición de Brasil respecto del ingreso de Venezuela. Era algo que ya conocía. Obviamente, Vladimir Putin y el presidente Lula da Silva tienen posturas diferentes respecto de lo que sucedió en Venezuela con las elecciones. De hecho, en esto que estamos escuchando, Putin, una de las cosas que dice es que recuerda, es que alguien salió a una plaza, miró al cielo y dijo que era presidente de Venezuela, y que después eso fue motivo de discusión y de que algunos países reconocieran, sobre todo Estados Unidos, reconocieran a Guaidó como presidente de ese país. Lo que dice en este caso es más o menos lo mismo. En Venezuela hay procedimientos, hay órdenes constitucionales y cómo hacer una elección. Eso se hizo, el resultado está aceptado por la gran mayoría de las partes, excepto por Edmundo González y María Corina Machado. Nosotros no tenemos por qué discrepar de lo que dice el proceso judicial y electoral venezolano. Ergo, no somos quienes para reconocer o no el resultado de la elección. Y lo que plantea sobre el final es que espera que Brasil y Venezuela reconozcan o resuelvan sus diferencias de manera bilateral y que, bueno, después se pueda continuar para en un futuro cercano poder invitar a Venezuela nuevamente a ser parte de los BRICS. Ahora sí podemos hablar de esto. No. Pero ¿cuándo vamos a hablar? Después tenemos 2 entrevistas. Tenemos que bardear a Milei y a su gobierno por la política exterior. Bueno, una mención chiquitita y te dejo hacer el vómito que hace Franco Carignano todos los días o de vez en cuando en 526. Ahora lo va a hacer mirando Cerda Campana. Lo que me parece clave de esto que estábamos viendo es precisamente que Putin lo dijo públicamente. No es casual que un diplomático, esto lo decía ayer en un vivo que hacían Marcelo Ramírez de los colegas de Humo y Espejos junto con Ivonne, no me acuerdo el apellido de Ivonne. Lo planteaba Marcelo Ramírez ayer. Vamos a hablar hoy con Marcelo respecto también de lo que sucedió en Kazán. Un presidente, muchas veces cuando le preguntan sobre un tema espinoso, no suele decir públicamente lo que piensa. Es más habitual escuchar que empiezan a dar vueltas y empiezan a hablar, no, bueno, lo que pasa es que, y hablan y meten una cosa de acá, un biribiri, un bla bla y qué sé yo, y terminan contestando nada. Putin no tenía la necesidad de decir lo que dijo y poner en evidencia y marcar la diferencia de posturas respecto de Venezuela que tiene con Lula da Silva. Ahora, ¿no es mejor decir no estoy de acuerdo, pero así todo respeto lo que dice Brasil? Y otra cosa que no está dentro de los videos que trajimos, porque si no sería interminable,
Vladimir Putin, posteriormente a que se terminara la cumbre, hizo una rueda de prensa con la mayoría de los medios presentes. Y lo que decía es, dentro de los BRICS no se impone nada. Todo es por consenso. Y si en este momento Brasil no cree que sea la oportunidad para que Venezuela ingrese, es respetable. Nosotros no coincidimos con esa postura. Pero es respetable porque Brasil tiene sus argumentos para decir por qué no en este momento tal o cual. Después podemos cada uno o cada una hacer el análisis que queramos de esa situación. Lo concreto es que lo que decía Vladimir Putin es, aquí no se obliga a nadie a ingresar o no, y para que ingrese, la norma principal para que ingrese cualquier país es que haya consenso general de ese ingreso. En este caso no existía esa posibilidad, por motivos varios que pueden existir, por lo cual Venezuela, pese a tener apoyo de todos los demás países, no pudo ingresar a este bloque regional. Ahora sí, el vómito de Miranda Cerda. No, yo lo que iba a decir es que me parece que Lula termina de alguna manera mirándose un poco el ombligo, no pensando en lo beneficioso que podría ser para los BRICS el ingreso de Venezuela. Digo, repasando y tratando de aportar algunos números en este sentido, está claro que el petróleo de Venezuela ha desempeñado un rol cada vez más protagónico en el mercado energético mundial, principalmente por las altas reservas y su relevancia volumétrica, digo, entre otros factores estratégicos. Según la empresa estatal Petróleos de Venezuela, las reservas que tiene el país probadas ascienden a los 303.806 millones de barriles. O sea, estamos hablando de una de las reservas más grandes del mundo, si no la más. Y de acuerdo con lo que precisó Maduro en agosto del 2023, Venezuela y otros países de la OPEP que están intentando integrarse al bloque BRICS garantizarían el control del 83% de las reservas probadas de petróleo. Es conocida también esta permanente operación por parte de los Estados Unidos de cambio de régimen en Venezuela, que contiene una fuerte motivación en lo energético, ¿no? Dado, o sea, hay una cuestión muy clara que tiene que ver con que las élites occidentales están buscando capturar los recursos naturales que tiene Venezuela, controlarlos con exclusividad, y me parece que un poco lo que se ponía en discusión acá es que ante la continua injerencia de los Estados Unidos, lo que intentaba hacer Venezuela era poner de alguna manera sus reservas petroleras y gasíferas a disposición de los BRICS, lo que implicaría de alguna manera una pérdida significativa de influencia para los Estados Unidos y un paso más también hacia el debilitamiento del dólar como moneda de reserva mundial, que es un poco lo que charlábamos. Ahora, ¿qué pasa con Brasil? ¿Por qué me parece que Brasil se termina mirando el ombligo? Porque hasta el año pasado Lula da Silva decía nosotros estaríamos de acuerdo con el ingreso de Venezuela. ¿Qué pasó este año? Bueno, pasa que hay quizás varias discusiones, ¿no? Porque lo escuché a Celso Amorín decir algo que me dio un poco de entre risa y bronca, pero que decía, esto no tiene que ver con una cuestión de juicio ético-moral en términos políticos. O sea, en los BRICS hay países con regímenes distintos. Que básicamente lo que quiso decir es no nos importa que Venezuela haya una dictadura, o sea, como en otras palabras, ¿no? Como no sé, están Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos que son monarquías, que no tienen elecciones. Bueno, por eso, pero dijo, o sea, como no importa cuál sea el régimen, no entiendo por qué tiene que hacer esa aclaración. Lo que él dice es que no le parecía, o que la cuestión que por ahí había que discutir tenía que ver con la capacidad de ese país que ingresa a los BRICS de aportar o de contribuir a la paz mundial. Y como, bueno, sí, no tenía como demasiado sentido. Me parece que ahí se juegan varias cosas, ¿no? Un Brasil que está queriendo entrar como miembro pleno del Consejo de Seguridad de la ONU, y lo que eso implica también en términos de su relación con Washington. Una Venezuela que me parece que entrando a los BRICS le podía llegar a disputar, ¿no? el rol en esta región particular, en Sudamérica, porque me parece que cuando Brasil invita a Argentina, había otra cosa, ¿no? Argentina entraba como el hermanito de Brasil, medio de la mano, y el ingreso de
de Venezuela, no propuesto por Brasil, propuesto por Rusia, por las relaciones en crecimiento entre Venezuela y China, entre Venezuela y Rusia, me parece que le hubiesen disputado un poco a Brasil, más allá de la cantidad de territorio que tiene Brasil, le hubiesen disputado sobre todo porque Venezuela ya es miembro de la OPEP, Brasil está intentando incorporarse, y creo también ahí que me parece que hay una disputa que va un poco en ese sentido, no en contribuir al bloque, sino en, bueno, mirarme yo como actor de la región, como lo que quiero. Y después también una cuestión interna, ¿no? Mañana hay elecciones regionales en Brasil con un PT que no ha podido calar demasiado, con una coalición de gobierno que ejerce bastante presión sobre el rol presidencial, y creo que también que Lula busca un balance en ese sentido, entendiendo que por lo menos en las elecciones regionales primarias el PT no fue de los grandes ganadores, por el contrario quizás fue uno de los grandes perdedores. Mañana hay segunda vuelta, y creo también que posicionarse de esa manera, sobre todo, imaginemos que es un contexto quizás parecido al nuestro, ¿no? Hoy acá hay casi una visión generalizada de que en Venezuela hay una dictadura. Bueno, imagínense que para la sociedad brasileña puede haber una construcción social parecida, que me parece que es una gran victoria del fascismo, de los Estados Unidos y de lo que esparcen los medios occidentales por ahí. Pero la realidad es que creo que Lula hoy está muchísimo más cerca de un grupo de Lima, por lo menos en el planteo que hace sobre Venezuela y sobre las elecciones, más allá de que él no haya reconocido nunca a Edmundo González Urrutia como presidente, sí, con todas las cosas que dice, y con este veto en particular, me parece que se acerca muchísimo a la posición de los Estados Unidos, con la cual, por supuesto, yo no estoy de acuerdo. La posición de la compañera Miranda Cerdá Campano respecto del veto, tela para cortar y para seguir analizando. Tanda y volvemos. Desde